Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con inferencia bayesiana. Vamos a completar un poco lo que estuvimos charlando la clase pasada con algunos ejemplos y vamos a hablar de estimación puntual, ¿sí? Que finalmente es lo que nos faltaba, era cómo a partir de esa distribución a posteriori que obtenemos, finalmente podemos conseguir una estimación puntual. Pero eso va a venir más adelante. Antes de seguir, en realidad quería resumir un poquito lo que habíamos visto en la segunda parte de la clase anterior y agregar algunas cosas. En la segunda parte de la clase anterior habíamos visto que si queríamos estimar el parámetro lambda de la distribución de Poisson y se nos ocurría, por una de esas cosas, tomar como distribución a priori para el parámetro lambda, que lo escribo en mayúscula, una distribución gamma, entonces la distribución a posteriori también quedaba gamma, pero no me quedaban los mismos parámetros, que en ese contexto, que es alzar los parámetros de los parámetros, se llama hiperparámetros. Esos hiperparámetros se actualizan por la muestra. ¿Y cómo se actualizan? Bueno, en este caso particular, el parámetro alfa se actualiza sumándole la suma de las XY, y el parámetro lambda se actualiza sumándole el tamaño de la muestra el parámetro, perdón, yo le puse lambda, pero sería con la notación que estuvimos poniendo sería L, acá estuve un poquito inconsistente, ok, sería L estrella en vez de lambda estrella para no mezclarme justamente con el lambda de la Poisson. Acá lo mismo. Al L0 se le suma N, ¿sí? Eso sería la cuenta de otro día. La familia de distribución, y entonces lo que decíamos era que la familia de distribución gamma es conjugada de la distribución de Poisson, o conjugada para estimar el parámetro lambda de la distribución de Poisson. Y la familia gamma no solamente es conjugada para la distribución de Poisson, sino que también es conjugada para la distribución exponencial, ¿sí? Para la distribución exponencial de parámetro lambda, donde el lambda funciona multiplicando la x del exponente, ¿sí? Con esa parametrización. Esos detalles son importantes, ¿sí? No sería el tita o el beta, sino el lambda. Si supongo a priori una distribución gamma para el parámetro lambda de la distribución exponencial, también obtengo a posteriori una distribución gamma. Supongo gamma a priori, obtengo a posteriori también una gamma, también con parámetros actualizados, pero actualizados de una manera distinta. Esto es curioso porque se actualizan al revés, digamos. Ahora al alfa se le suma el n, el tamaño de la muestra, y al L se le suma la suma de las XY. O sea que queda al revés. ¿Por qué? Porque uno hace las cuentas y dan eso. Todos estos ejemplos están como ejercicio en la práctica y les sugiero que los hagan, se resuelven de manera similar. Y bueno, se resuelven de manera similar a lo que hicimos la clase pasada. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, todos estos ejemplos está bueno tenerlos porque quiere decir que cuando yo me encuentre con alguna de estas situaciones, y si ustedes se encuentran en los ejercicios o en un examen con alguna de estas situaciones, básicamente no hace falta que hagan toda la cuenta de vuelta. Si están suponiendo para el parámetro lambda de una exponencial una gamma 3, 8, obvio que el 8 iba a estar, y la muestra, entonces, ¿qué hacen cuál va a ser la distribución a posteriori? Va a ser una gamma, pero el parámetro alfa va a ser 3 más el tamaño de la muestra, y el parámetro L va a ser 8 más la suma de las XY. Habrá que ver qué salió de la muestra, y listo. ¿Ok? O sea que en realidad, no hace falta hacer toda la cuenta de vuelta, el resultado ya está, se usa, y uno se evita tener que andar haciendo todas esas cuentas y aplicar la fórmula de Bayes, porque ya está detrás de este resultado. Otros ejemplos de distribuciones conjugadas que no involucran a la gamma, con un parámetro que se llama lambda, es el parámetro P de la distribución de Bernoulli, ¿sí? El parámetro P de la distribución de Bernoulli y también el parámetro P de la geométrica, uno podría naturalmente pensar en ponerle como una distribución a priori que sea beta, justamente porque el soporte de la distribución beta es el intervalo 0,1. Entonces, como el parámetro P es un parámetro real en el intervalo 0,1, tiene sentido. Pero eso no quiere decir que uno pueda meter otra distribución que no sea la beta, ¿sí? Porque uno podría poner cualquier cosa que sea con un soporte en el 0,1 o incluido en el 0,1. Pero resulta ser que si uno para ese parámetro P, que aclaración, yo acá en este contexto, todo este contexto y en el apunte también está, de hecho la tabla véanla después en el apunte también, en todo este contexto
Al parámetro P lo represento para no mezclar, porque está la P chiquitita de la función de probabilidad conjunta. Entonces, para no mezclar lo represento como con una ρ. ¿Sí? Entonces sería el parámetro ρ de la distribución de Bernoulli, pero es la P de siempre. ¿Sí? Solamente que le llamo ρ en vez de llamarle P, porque se parece a la P, pero es más redondita. Eso, nada más. Entonces, ese parámetro P, o ρ, que en mayúscula es esto, es un ρ mayúscula es una P, pero bueno, es ρ mayúscula. Si supongo a priori una distribución beta, a posteriori tiene una distribución beta tanto cuando P, tanto cuando es el parámetro de la Bernoulli como el parámetro de la geométrica. Y eso sale de vuelta, haciendo las mismas cuentas que la otra vez, pero para estos ejemplos en particular. Todo esto está como ejercicio, les sugiero que lo hagan, esto después si no en alguna clase práctica lo podemos hacer. Y básicamente, ¿cómo se actualizan esos parámetros? Bueno, para el caso de la Bernoulli, alfa estrella es el alfa 0 más la suma de xi y el beta estrella es beta 0 más n menos la suma de xi. Acá me gustaría que quede claro ¿qué es esto de la suma de xi y n menos la suma de xi? Si la muestra es de Bernoulli, ese caso ya lo vimos, lo charlamos cuando vimos estimación puntual. ¿Qué pasa? ¿Qué es una muestra de variables aleatorias de Bernoulli? Es una muestra de unos y ceros. Es una muestra de éxitos y de fracasos. Básicamente es una muestra de gente a la que le preguntamos si le gusta o no le gusta un determinado programa de televisión, si tiene o no tiene estudios universitarios, si consume o no consume determinado producto, ¿sí? Entonces, son una muestra de sí y de no, de éxitos y de fracasos. La suma de x y, en realidad yo tengo un montón de unos y ceros, es cuántos me dijeron que sí, cuántos fueron éxitos. Y n menos la suma de x y son los restantes, o sea que son la cantidad total de fracasos. En general uno va a tener como dato, cuando uno tenga una muestra de Bernoulli, no le van a decir, los resultados de la muestra fueron 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, no. En general lo que le van a decir es 38 dijeron que sí y 22 dijeron que no, ¿sí? Entonces 38 va a ser la suma de x y, 22 va a ser n menos la suma de x y, n va a ser 38 más 22. Lo que hagan la cuenta ustedes, 60 creo. Entonces, al alfa le sumo los éxitos, al beta 0, el hiperparámetro alfa 0 le sumo los éxitos, y al hiperparámetro beta 0 le sumo los fracasos, y me da los hiperparámetros actualizados de la distribución, y con eso obtengo la distribución a posteriori, ¿sí? Todo esto se puede probar, o sea, es lo mismo que hicimos para probar esto, se puede probar acá. Y resulta ser que la beta también es conjugada para estimar el parámetro ρ, pero de la geométrica, ¿sí? Que también representa una probabilidad, con lo cual tiene sentido que esté entre 0 y 1. Y la fórmula, acá claro, lo que queda en este caso es el hiperparámetro alfa estrella se actualiza sumando n, y el beta estrella se actualiza sumando suma de xy menos n. ¿Sí? No sé si se llega a leer, yo creo que sí, pero por las dudas lo remarco. Es suma de xy menos n lo que uno le agrega. ¿Por qué no hay ningún problema acá con suma de x y menos n? Bueno, piensen que la hipergeométrica, la geométrica como la pensamos nosotros, tiene rango de 1 en adelante. ¿Sí? La geométrica la tenemos definida como cantidad de ensayos necesarios hasta alcanzar el primer éxito. Entonces, todas las x y son por lo menos 1. Yo hago la prueba una vez y si sale a la primera vez, la variable va a valer 1, pero si sale a la quinta vez va a valer 5, pero como mínimo va a ser 1, con lo cual esto como mínimo va a ser n, ¿sí? Como mínimo cada una de las realizaciones va a salir en la primera vez y van a ser un montón de unos, que si lo sumo me va a dar n y esto me va a dar 0 en ese caso. Si no me va a dar más grande que 0, ¿ok? Y acá hay una aclaración, yo no me acuerdo en el apunte que está subido si acá figura de esta manera, si está corregido o no, porque creo que originalmente se había puesto suma de xy solamente. Y no es que esté mal, está mal, pero no tan mal. Yo, aunque no crean, yo esa RP no la conocía hasta hace poco, pero bueno, no miro mucha tele. A lo mejor ustedes tampoco y no saben de qué les estoy hablando. Ojalá. Mejor. Sí. Entonces, está mal, pero no tan mal. ¿Por qué no está tan mal? Porque en realidad está mal en el sentido de que no es consistente con la notación que venimos usando en todo el curso y con la parametrización que venimos usando en todo el curso. Pero la distribución geométrica a veces se le llama distribución geométrica la de una variable que representa la cantidad de ensayos necesarios hasta que ocurra el primer éxito.
en una sucesión de ensayos independientes con la probabilidad constante. Otras veces se le llama distribución geométrica a una a una variable que representa la cantidad de fracasos necesarios hasta la ocurrencia del primer éxito. Entonces, cuando lo defino de esa manera, la distribución geométrica es un poquito distinta, porque básicamente es la que dije antes menos 1. ¿Sí? Cambia un poco. Y eso es algo que pasa y que según el libro se lo van a encontrar definido de una manera o de otra. ¿Sí? Con la definición que doy yo, donde la geométrica representa la cantidad de ensayos necesarios, ¿cuántos necesito como mínimo? Un ensayo. Entonces con el rango yendo de 1, tomando valores en los naturales, la fórmula correcta es que beta estrella es beta 0 más suma de xi menos n. Con la otra definición de la geométrica, la que es cantidad de fracasos necesarios hasta el primer éxito. ¿Cuántos fracasos son necesarios como mínimo hasta el primer éxito? Ninguno, porque puede la primera vez tener éxito, entonces no tener ningún fracaso. Ojalá la vida fuera así. Bueno, o no, porque también se aprende, bueno, no importa. Pasan los bomberos, gracias. En ese caso, ¿sí? En ese caso de que tomen la geométrica definida de esa manera, en la que se define como cantidad de fracasos antes del primer éxito, en ese caso la fórmula de función de la probabilidad puntual es un poco distinta, el rango va de 0, empieza en 0, 0, 1, 2, 3, hasta el fin en adelante, y simplemente me queda beta 0 más la suma de xi, que sería la fórmula que estaba antes en el apunte y no sé si es la que está ahora. Lo aclaro porque si el apunte está distinto, bueno, se usa una o la otra según que interpreten por distribución geométrica. ¿Ok? Finalmente, aunque me va a faltar completar porque no tenía espacio acá porque esto necesitaba espacio y de hecho quiero aclarar unas cosas más. También existe una distribución conjugada para estimar el parámetro mu de la normal. Y aclaro, lo vamos a ver cuando sigma cuadrado es conocida. ¿Sí? ¿Existe para estimar sigma cuadrado cuando es desconocida? Sí, existe distribución conjugada, pero no me voy a meter con eso. ¿Sí? Existe algo que se llama... no me acuerdo ahora, pero no importa. No, es algo muy complicado. No quiero leer cosas demasiado complicadas, pero esto es a modo de ejemplo y son clases introductorias. ¿Sí? Pero existen. Pero vamos a suponer que sigma cuadrado es conocida. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una normal, mu, iba a decir 8, 9, y mu es desconocido. ¿Sí? Mu es desconocido y entonces tengo que suponer una cierta distribución a priori. Bueno, como mu en principio puede tomar cualquier valor real, no estaría mal acá ponerle por ejemplo, qué sé yo, una doble exponencial, podría ponerle sí, porque la doble exponencial tiene soporte en todos los reales. ¿Sí? ¿Podría ponerle algo que tenga soporte más chico que todos los reales? Sí, si por algún motivo sí que sé que el parámetro tiene que ser positivo. ¿Podría ponerle soporte? ¿Podría en vez de ponerle algo continuo, algo discreto? Sí, si tengo algún motivo para suponer que solo puede tomar ciertos valores. Ahora, si yo quiero algo... Ahora, ¿podría ponerle a mu como distribución a priori, a su vez, una distribución normal? Sí se puede. De vuelta a esa frase. Fíjense, esta m es la mu mayúscula, ¿ok? Entonces, para mu de la normal, cuando conozco la varianza, si supongo a priori una distribución normal para el propio parámetro mu de la normal, con parámetros mu 0 y sigma cuadrado 0, a posteriori obtengo también una distribución normal con otros hiperparámetros mu y sigma cuadrado. ¿Sí? O sea que la distribución conjugada, la distribución normal, es conjugada para estimar mu de la distribución normal. O sea, es como conjugada de sí misma en algún sentido. Pero la normal siempre hace cosas raras, así que no debería sorprendernos. Pero es esto. Les voy a dar las fórmulas, están en la guía, pero les voy a dar las fórmulas porque les quiero hacer algunas aclaraciones sobre otro concepto que es el concepto de precisión. Pero, de alguna manera, si quiero una distribución conjugada para mu de la normal, lo que puedo hacer es usar la propia distribución normal. ¿Ok? Bueno. Con la normal las fórmulas se van un poco de tema. ¿Sí? Dejan de ser tan amigables como venían siendo. La normal, ya saben, siempre se las trae. Pero entonces, la cosa es que si yo quiero estimar el parámetro mu de la distribución normal y sigma cuadrado es conocido,
Si supongo a priori para ese parámetro mu, que sería m, cuando, mu mayúscula cuando empiezo con variable aleatoria, si supongo a priori una normal mu 0, sigma cuadrado 0, a posteriori obtengo, es decir, dado la muestra, obtengo que la distribución también es normal, pero con otros hiperparámetros mu estrella y sigma cuadrado estrella. ¿Cómo calculo esos hiperparámetros? Bueno, el sigma cuadrado estrella se calcula como n sobre sigma cuadrado 0 más suma de xy sobre sigma cuadrado a la menos 1. En realidad, es decir, en realidad es 1 sobre n sobre sigma cuadrado 0 más suma de xy sobre sigma cuadrado 0. Divisiones por todos lados, ¿sí? Y por eso directamente ponemos a la menos 1, que es más fácil. Y mu estrella, ¿sí? Es mu 0 sobre sigma cuadrado 0 más suma de xy sobre sigma cuadrado por sigma cuadrado de estrella, ¿sí? Que sigma cuadrado de estrella, que es esto. Es decir, por esto la menos 1, o sea, dividido esta cosa acá. Yo podría escribir todo esto dividido, es esta suma dividida esta otra suma, si se quiere. ¿Ok? Después podemos jugar un poco con eso y ver qué representa, qué significa, pero es bastante horrible la fórmula. ¿Sí? De hecho, yo cada vez que la uso la tengo que mirar. No me la acuerdo de memoria. Algunas de las otras, a veces por ahí, pero esta ni por casualidad. Quiero destacar la diferencia entre sigma cuadrado 0 y sigma cuadrado. Sigma cuadrado es la varianza de la distribución de la variable que estoy estudiando. ¿Sí? De la variable que sea de que estoy estudiando. De cuya distribución quiero estimar la media mu. Para esa media a priori supongo una distribución también normal que tiene una cierta varianza que es sigma cuadrado 0. O sea, sigma cuadrado 0 es la varianza de la distribución a priori de mu y sigma cuadrado es la varianza de la distribución de las x. ¿Sí? Y esa es la diferencia que hay acá en la fórmula. ¿Ok? Bueno, sin embargo, un comentario, esto lo podemos reformular un poquitito, porque vieron que yo les dije, varias veces les dije que muchas distribuciones se parametrizan de diferentes maneras, como pasa con la exponencial o con la gamma, por ejemplo, que a veces usa el beta, a veces usa el lambda, y que va multiplicando, que va dividiendo, y eso tiene que ver, creo que ya lo hablé, lo hablamos, pero si no lo hablamos, en general siempre tiene que ver con qué resulta más práctico en el contexto en el que aparece, ¿sí? En un curso, por ejemplo, en mi curso de estadística actuarial, para la exponencial, para la gamma, me conviene más usarlo con el lambda, por cómo se relaciona eso con el lambda de los procesos de Poisson. En otros cursos, por ahí, pero para otras cosas, por ahí las fórmulas quedan más lindas con el beta, con el que va dividiendo. Entonces, ¿qué se usa? Digamos, todo depende de la practicidad. Bueno, a alguien que se dedica a la estadística bayesiana y que estaba podrido de estas fórmulas horribles, se le ocurrió parametrizar de una manera diferente a la distribución normal. ¿Sí? ¿Cuál es esa parametrización diferente? Bueno, inventaron el concepto de precisión, que lo representan con la letra tau, siguen apareciendo letras griegas, que es ni más ni menos que la recíproca, la inversa multiplicativa de la varianza. ¿Sí? O sea, es 1 sobre sigma cuadrado. El nombre precisión tiene sentido. ¿Por qué? Y porque si... O sea, es razonable, no digo que tiene sentido, pero básicamente, supongamos que estas x siempre eran errores de medición. ¿Sí? Una varianza grande significa mediciones muy poco precisas. Entonces, varianza grande, precisión chica, poco precisa, está bien. Varianza chica, precisión alta, mucha precisión, suena razonable, digamos. Un nombre que está bien, es vendible, digamos. Entonces, si yo uso esta letra tau y hablo de la distribución xy normal mu tau, donde se asume que si estoy usando la letra tau es porque la estoy usando como precisión, no como varianza, que entonces me va a cambiar la fórmula de la densidad. En vez de decir menos lo que sea sobre 2 sigma cuadrado, va a decir el tau va a ir arriba multiplicando, no va a ir dividiendo en la densidad de la normal. Y asumo, y también, entonces para mu, con tau conocido, con precisión conocida, asumo para mu una normal con media mu 0 y precisión tau 0. ¿Cómo me queda esto? Bueno, ¿cómo me queda la precisión a posteriori? Bueno, si yo acá en cada lugar donde dice sigma cuadrado pongo 1 sobre sigma, donde dice 1 sobre sigma cuadrado pongo tau. Si en cada lugar donde dice, o en cada lugar donde dice sigma cuadrado pongo 1 sobre tau. Si en cada lugar donde dice sigma cuadrado 0 pongo 1 sobre tau 0.
y en cada lugar donde dice sigma cuadrado estrella pongo 1 sobre tau estrella, fíjense lo que queda. Acá iría 1 sobre tau estrella. ¿Sí? Acá si tengo n dividido sigma 0 al cuadrado, el 1 sobre sigma 0 cuadrado que está acá es el tau, o sea que puedo decir n por tau 0. O sea, n tau 0. Y acá en vez de sigma de xy sobre sigma cuadrado, puedo poner suma de xy por tau, o tau por suma de xy. Y en realidad acá también tengo 1 sobre, porque está la menos 1. O sea, tau a la menos 1 es esto. O sea que en realidad si le saco a la menos 1, me queda que tau estrella es tau 0 por n. Lo voy a escribir. Tau estrella es tau 0 por n más tau por la suma de las xy. ¿Ok? Y si acá hago lo mismo, me queda que mu estrella es mu 0 por tau 0, o tau 0 por mu 0, más tau por suma de xy, donde vale la misma aclaración que antes, ¿no? Acá el tau es el de la precisión de la distribución de las x y el tau 0 es la precisión de la distribución a priori de mu. Y entonces me queda, y finalmente acá me queda que esto va dividido tau estrella, o sea, dividido por esto. Podría hasta escribir, animarme a escribir dividido esto y no quedaría tan feo. Pero voy a poner directamente dividido tau estrella, para abreviar. ¿Ok? Eso va a ser mu estrella. Escrito en términos de precisión. Por eso, si agarran un libro ya de inferencia bayesiana más avanzado, van a ver que es muy común que cada vez que aparezca la expresión normal, no esté, digamos, en los ejemplos y en los cálculos no estén en términos de media, cuando normal no estén en términos de media varianza, sino en términos de media y precisión. ¿Por qué? De vuelta, como casi todo en estadística, porque las fórmulas quedan más lindas, ¿sí? La mayoría de las decisiones que uno no se explica en estadística se explican porque las fórmulas quedan más lindas. No sé si, no les voy a decir que todas, pero muchas o la mayoría se explican por eso. Entonces, el concepto de precisión de alguna manera lo que hace es hacer más estéticas las fórmulas de los hiperparámetros de la distribución a posteriori en la distribución normal. ¿Ok? Ya que estamos, les cuento un poco, y les muestro un poco que una manera interesante de escribir a mu estrella, que vale en este caso, pero que también vale en otros, pero se suele comentar en este contexto, es que fíjense que yo puedo decir que mu estrella es tau 0 sobre tau estrella por mu 0 más tau sobre tau estrella. Y si yo multiplico y divido por n, puedo decir que es tau por n por tau estrella por x raya. ¿Sí? Entonces fíjense que de alguna manera el mu estrella, el valor de mu, pero a posteriori de la muestra, en parte va a venir dado por el valor de mu 0, del mu que estoy suponiendo de la distribución a priori, pero en parte va a venir dado por la estimación clásica que haríamos por máxima verosimilitud o por momentos del mu. O sea que es como que las dos cosas juegan, ¿sí? Y de hecho lo que vemos es que cuanto más grande es n, más peso va a tener la estimación clásica y en términos relativos respecto de lo que va a tener digamos, el valor que yo estoy fijando en la distribución a posteriori. Esto ahora cuando veamos estimación puntual, vamos a ver que es algo que se repite una y otra vez en general, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pero la distribución a priori es como que en el fondo me pone como un ancla que tiene demasiado, que me condiciona la estimación final. Sí, chocolate por la otra vez digo esas frases que son de cuando tenía, no importa. Digo, sí, no me están diciendo nada nuevo si alguien me viene a decir eso. No es una crítica a eso. El tema es que yo voy a usar método bayesiano justamente cuando quiero que esa información inicial, ¿sí? Esa información que pongo en la distribución a posteriori, condicione de alguna manera la estimación. La buena noticia es que si me muestran lo suficientemente grande y entonces, digamos, tiene sentido hacerle mucho caso a la muestra, las estimaciones oficiales le van a hacer caso a la muestra. Y le van a hacer muy poco caso, si va a tener muy poca influencia en la conclusión,
lo que yo ya he puesto en la distribución a priori. Por más que yo ponga lo que ponga en la distribución a priori, para un n lo suficientemente grande, la distribución converge en general a estimaciones, la estimación converge en general a estimaciones clásicas. ¿Sí? Justamente la distribución, los métodos bayesianos son útiles cuando no tengo tantos datos, y cuando mi estimación, desde el punto de vista clásico, no sería tan confiable, y entonces usar esa información adicional, usarla a conciencia y pensando bien qué voy a tomar como distribución a priori, me permite, tal vez, si yo uso una información razonable, me permite agregar más información que si está bien la información me va a permitir estimar mejor. ¿Ok? Entonces, no es una crítica a los métodos bayesianos, que la distribución a priori influye en la estimación final. Sí, ya se sabe. Es como cuando se hacen esas críticas de no, porque sí, ya sé, es lo que estoy intentando hacer. Estoy intentando influir con esta información extra muestral la estimación final. Y lo hago muy bien. Y si n es muy grande, no va a importar mucho, pero va a ser un n muy grande, así que voy a estar contento. Si n es chico, bueno, compenso un poco esa falta de información de la muestra con esa información adicional que estoy metiendo con la distribución a priori. Entonces tenés que tener mucho cuidado con los aumentos de la distribución a priori. Sí, de vuelta, ya lo sé. Obviamente no estoy diciendo que puedo poner cualquier cosa. Después ustedes van a ver en los ejemplos y en la guía que parece todo muy tirado de los pelos, porque bueno, se supone una distribución tal, porque es un ejercicio de una guía de estadística 2, de una práctica sobre introducción a los métodos bayesianos. La gente que hace estadística bayesiana en serio no tira lo primero que se le ocurre como distribución a priori. Hay todo, insisto, se podría escribir un libro sobre cómo fijar una distribución a priori. Existen un montón de métodos diferentes para plantear distribuciones a priori y para analizar cuál es la manera más conveniente. ¿Sí? Y elegir prioris conjugadas es solo una de las posibles maneras de hacerlo. ¿Sí? Pero si la distribución a priori se elige a conciencia convenientemente, sí. La estadística bayesiana sirve precisamente para esa información tomada y bien meditada, incorporarla en el proceso de estimación. ¿Ok? Entonces vamos a ver un par de ejemplos de cómo pasar digamos, de algunos ejemplos más de cómo pasar de la distribución a priori a la posteriori. Y después, en la segunda parte de la clase, vamos a hablar un poco sobre cómo finalmente de esa distribución a posteriori yo puedo extraer un valor para fijar una estimación puntual que va a ser lo que se llama una estimación bayesiana. ¿Ok? Vamos a ver entonces, es un ejemplo que en realidad es una pavada, lo que para resolverlo, ahora con todo lo que ya vimos es una pavada, pero hay que pensarlo un poquito, que es el ejercicio 5A, bueno, después vamos a ver el 5B, pero por ahora vamos a ver el 5A de la práctica de estimadores bayesianos. Y básicamente es un ejercicio que dice que se quiere analizar la cantidad de personas que están de acuerdo con una cierta decisión de política económica, la proporción de personas que están de acuerdo con una decisión de política económica, un porcentaje sería, pero pensado como proporción, entre 0 y 1. Y para eso se toma una muestra de tamaño 10, de los cuales 6 están de acuerdo, pero se decide tomar un enfoque bayesiano y suponer a priori, para ese parámetro P, pensado como variable aleatoria, para ese parámetro ρ, pensado como variable aleatoria ρ mayúscula, una distribución, para esa proporción, digamos, que reproduce esa variable entre 0 y 1, una distribución uniforme 0,1. Acá un par de cosas. Repito, si estamos... perdón, yo puse mal esto. Si estamos pensando en si están de acuerdo o no están de acuerdo, estamos pensando en la distribución de Bernoulli. ¿Sí? Más allá que sea algo cualitativo, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, podemos siempre pensar como la distribución de Bernoulli, donde estar de acuerdo es un 1, que es el éxito, y estar en desacuerdo es el fracaso. Y esa proporción que estoy tratando de estimar es el parámetro P de la distribución de Bernoulli. En ese contexto, si n es igual a 10, que 6 personas estén de acuerdo, insisto que lo que dije antes, ese 6 no es ni más ni menos que la suma de las XY. Es cuántos unos hay en la muestra. Yo en la muestra tengo 10 valores que son unos y ceros. Si 6 son unos y 4 son ceros, la suma de las XY es 6. Y n menos XY son las personas que están en desacuerdo, que son 4. ¿Ok? Y n menos 6, esa es la cuenta que hice nada más. Otro comentario, ¿por qué suponer una distribución uniforme? Bueno, hay muchos motivos, no está explicado en el enunciado, insisto que no nos vamos a detener en este detalle de cómo elegirla a priori, porque es algo que hay que hacer con mucho cuidado, porque para que los métodos bayesianos sean útiles, la a priori tiene que estar elegida cuidadosamente,
Pero un motivo posible para elegir una distribución uniforme 0,1 sería porque precisamente es lo que se conoce como una priori no informativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo sé que está entre 0 y 1, pero no le quiero poner más peso a ninguno, ¿sí? Entonces una distribución uniforme tiene algún sentido desde ese punto de vista, porque bueno, la densidad constante, ¿sí? Sé que está entre 0 y 1, pero no le pongo ni más peso de ningún lado, entonces eso es lo que llamo la priori no informativa. Y es algo que se usa a veces, o sea, eso. De hecho, hay métodos que básicamente, hay quienes dicen, hay que usar métodos bayesianos, pero siempre con priori no informativas. Bueno, a veces se puede, a veces no, a veces tiene sentido, a veces no. A veces lo que no es informativo para un parámetro, sí es no informativo, sí es informativo si reparametrizo. Tiene un montón de problemas esto, pero es algo que se lo van a encontrar en la literatura bayesiana, que existe el concepto de priori no informativa, que básicamente es decir, bueno, para este parámetro pongo una uniforme. Entonces esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿sí? La priori es un uniforme 0,1 para el parámetro P de la distribución de Bernoulli. Tomé una muestra de tamaño 10 y 6 me dijeron que sí están de acuerdo con la medida de política económica, 4 están en desacuerdo. Y el punto A lo que me pide es hallar la distribución a posteriori. O sea, quiero saber quién es la distribución de P dada la muestra. Opción 1 sería, bueno, agarrar la fórmula de Bayes y hacer todas las cuentas, ¿sí? Opción 2 es pensar un poco. ¿Será conjugada la uniforme para la Bernoulli? Bueno, no sé, habría que hacer la cuenta. Yo les espero que hagan la cuenta a ver que no. Que la uniforme no es conjugada, es decir, no me va a volver a dar uniforme. ¿Sí? Porque uno puede decir, bueno, parto de un uniforme 0,1, a lo mejor me da un uniforme de otra cosa. Si me da un uniforme de otra cosa, más vale que me da un uniforme que esté metida en el 0,1, no un uniforme que está afuera. Pero la verdad es que no da un uniforme. Y uno dice, pero qué raro que me hayan dado un uniforme 0,1, porque la que yo sé es que la conjugada, la que sí es conjugada con la P, o sea que ustedes se encuentran con esto en un examen, ¿no? Y dicen, no, me mató, qué jodido que es este chabón, que me da una uniforme 0,1 cuando en realidad la que es conjugada con el P de la Bernoulli es la beta. O sea que me mandó a hacer un montón de cuentas. Bueno, muchos van a hacer un montón de cuentas. Alguien va a poner pausa un minuto, va a pensar, pausa un minuto metafóricamente en un examen, va a pensar y va a decir, pará, ¿qué va a pensar? Pausa un minuto, piénsenlo. Hay una relación, vuelvan. ¿Qué es? ¿Hay una relación con la beta? El uniforme 0,1 es un caso particular de la distribución beta. ¿Sí? Esto lo vimos cuando vimos la distribución beta. El uniforme 0,1 es la beta 1,1. ¿Sí? O sea que sí me están dando la beta con hiperparámetros alfa 0 igual a 1, beta 0 igual a 1. Y entonces ya está. A posteriori, por lo que sí dijimos antes, no hay que hacer ninguna cuenta, hay que usar lo que ya sabemos. A posteriori es una beta con hiperparámetros alfa estrella y beta estrella. ¿Cuánto es alfa estrella? Bueno, alfa estrella va a ser alfa 0 más suma de xi, por lo que dijimos antes, y beta estrella va a ser beta 0 más n menos suma de xi, que es la fórmula que pusimos antes. O sea que alfa estrella va a ser alfa 0, que es 1, más la suma de xi, que es 6, y beta estrella va a ser beta 0, que es 1, más la suma de, más n menos la suma de xi, que es 4, así que 7 y 5. La distribución a posteriori es una beta, pero 7, 5. Está siempre como eso. Nada más. Hay que acordarse, hay que darse cuenta de este detalle, y entonces ya está. La distribución si yo sé que la distribución a priori es un uniforme 0,1, la distribución a priori es una 0,1, un uniforme 0,1, la posteriori es una beta 7, 5. Ya está. Si quisiera escribir, hagamos ese ejercicio, porque por ahí uno dice, bueno, es una beta 7, 5. Y después si la quieren escribir, ¿qué pasaría si yo les pido, bueno, escríbanme la densidad a posteriori? Bueno, la densidad a posteriori, la densidad de P dada la muestra, es igual a ¿qué? Bueno, hay que escribirla como función de ρ. ¿Y cómo va a ser? Bueno, va a ser, acá es donde siempre me falla, a ver, recordemos, entonces acá es donde conviene ir a escribirla con la X. Con la X será X a la alfa menos 1, 1 menos X a la beta menos 1. Sí, esta beta no la usamos mucho hasta ahora porque medio que nos la veníamos reservando para esto.
¿sí? Esta es una instancia en donde se usa mucho. Y acá iba 1 sobre la función beta. La función beta es igual a gamma de alfa por gamma de beta sobre gamma de alfa más beta, o sea que acá va gamma de alfa más beta, o sea, va dado vuelta, sobre gamma de alfa por gamma de beta. O sea que esto va a ser gamma de alfa más beta, es gamma de 12, que es 11 factorial, sobre gamma de 7, que es 6 factorial, por gamma de 5, que es 4 factorial, por t en vez de x, por rho, digamos, a la 7 menos 1, rho a la sexta, por 1 menos rho a la cuarta. Y eso sería si quieren escribir la función de densidad. Pero si simplemente es hallar la distribución, con decir que es una beta 7,5 alcanza. Si es hallar la función de densidad a posteriori, habría que escribir esto. Bueno, ¿se entiende? Fíjense cómo usando los resultados anteriores me evité tener que usar la fórmula de Bayes. Vamos a hacer un ejemplo donde tenga que usar la fórmula de Bayes, porque si no parece que la hay para nada. Y donde de paso vamos a hacer un ejemplo donde el parámetro sea discreto, porque hasta ahora hicimos solamente ejemplos con el parámetro continuo. ¿Sí? Entonces vamos a dar un ejemplo donde el parámetro sea discreto. Bueno, entonces antes de pasar a la parte específica de estimación puntual, quiero ver un último ejemplo de cálculo de una distribución a posteriori. Ahora usando, sí, por una vez, no va a ser la única, digamos, pero usando la fórmula de Bayes, acá no pensando en distribuciones conjugadas ni nada por el estilo, sino usando la fórmula de Bayes, donde tenemos una aleatoria discreta X, que tiene como función de densidad esto que está acá, donde el parámetro acá es un parámetro natural. ¿Sí? No es que esto no le vamos a dar un nombre particular ni nada. Para que se den una idea, si se pone ese gráfico de esto para cualquier valor de K, natural, o sea, de 1 en adelante, básicamente esto es 1 sobre x más 1 al cuadrado, o 2 sobre x más 1 al cubo, o 5 sobre x más 1 a la sexta, pero en general el gráfico de esto es algo así. En x igual a 0 vale lo que sea dividido 1, ¿sí? Para valores, para k igual a 1, por ejemplo, me da 1 sobre x más 1, que es así. Para un x más grande, para un k más grande, perdón, para k igual a 3, y en x igual a 0 me da 3, va a ser así. Pero es esto, como tiene esa forma básicamente. Para diferentes valores de k, se puede probar que el integral de esto da 1, o sea que efectivamente es una densidad, podríamos buscar la esperanza, la varianza, todo lo de siempre. Digo, como para desmitificar, digamos. ¿Sí? O sea, es una función de densidad más. Como vamos a estimar k en un contexto bayesiano, en realidad yo acá dejé el espacio, esto que normalmente lo llamaríamos la densidad de las xy, o de las x, directamente, en este caso va a ser una densidad condicional al valor del parámetro k, pensado como aleatoria, que lo voy a escribir como k mayúscula. Esto dejé espacio, pero no es suficiente. ¿Sí? O sea, k mayúscula igual k minúscula función de x. ¿Sí? O sea, lo pienso como condicional, es la densidad de cada variable de la muestra, y la densidad de una muestra se va a calcular multiplicando todas las densidades marginales, porque son por independencia. Algo que me dice el enunciado es que se tomó una muestra, que acá de en más vamos a llamar x chiquitita, que es 0,5, 1,1, 0,8, son 3 valores, una muestra de n tamaño n igual a 3, y fíjense que son valores, digamos, la variable es continua, así que no hay ningún problema, digamos, podría dar 3,47, digo, es una variable continua, así que tiene sentido que sean valores así. Y lo que propone el enunciado es que, por el motivo que fuera, se supuso una determinada distribución a priori. Esa distribución a priori, si bien en principio el parámetro k puede ser natural, en la distribución a priori solamente hay 3 valores que tienen probabilidad positiva, el 1, el 2 y el 3. Y a partir de 4, ya la probabilidad es 0. Con lo cual yo en vez de ponerla como una llave, como está escrito en el enunciado, directamente elegí ponerla en una tabla. ¿Sí? K puede ser 1, 2 o 3. Y la a priori toma ciertas probabilidades que son 1 con probabilidad de un medio, 2 con probabilidad de un cuarto y 3 con probabilidad de un cuarto. ¿Qué significa esto? Que bueno, que previo a la toma de la muestra, yo, si me tengo que inclinar por un valor de k sin tocar una muestra, usando
información previa, pienso que es más probable, y puedo decir probable porque acá es una obligatoria, que K sea 1 a que sea 2 o 3. O sea, me la juego más a que sea 1 a que sea 2 o 3. De hecho, me la juego el doble a que sea 1 respecto de que sea 2 o que sea 3. Y que sea 2 o 3 lo considero igual de verosímil, si se quiere, o igual de probable. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero obviamente es buscar, punto A, la distribución a posteriori. La distribución a posteriori que sería, que en este caso va a ser también una probabilidad, en este caso va a ser una probabilidad puntual, ¿sí? Para cada uno de esos valores, la probabilidad puntual de K, dada la muestra. Y eso como función de K. ¿Ok? Para 1, para 2 y para 3. Para los que ya es 0, si bien en teoría este K es natural, para los que ya es 0 es fácil ver en la fórmula de Bayes, ahora lo vemos, que la posteriori necesariamente es 0. Si era 0 a priori, a posteriori también es 0 independientemente de lo que dé la muestra. Entonces, o sea, con lo cual, claramente la posteriori, cuando yo la fijo, de vuelta va a influir y es importante tener en cuenta lo que estoy haciendo. Entonces, pensemos en la fórmula de Bayes, un cachito. La posteriori, la de K, dado que la muestra tomó ciertos valores, que cuáles son estos, 0,5, 1,1, 0,8, es proporcional, lo voy a escribir con proporcional, es proporcional ¿a qué? A la de la muestra, que la de la muestra es el producto de las de K de XY, o sea, es esa F. Déjenme por F para abreviar notación, ¿no? Por F representar todo esto, ¿sí? Para que sea un poco más liviano de escribir. O sea, es esa F evaluada en 0,5 por esa F evaluada en 1,1 por esa F evaluada en 0,8. Es decir, esa es la productora. ¿Ok? Y eso por la priori. En cada K en particular. ¿Sí? Si en vez de poner igual, si en vez de poner a proporcional, quisiera poner igual, lo que tendría que hacer es poner dividido la sumatoria de estas mismas cosas desde K igual 1 hasta 3, que son los posibles valores que estoy considerando. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer de una manera más ordenada sin tener que complicar tanto la notación. Entonces vamos a ver qué da esto para cada valor de K. Bueno, a ver, en principio, f de 0,5 es K sobre 0,5 más 1 a la K más 1. O sea, sobre 1,5 a la K más 1. F en 1,1 es K, de vuelta, sobre 1,1 más 1 a la K más 1. O sea, sobre 2,1 a la K más 1. Y f de 0,8 es K sobre 0,8 más 1, o sea, 1,8 a la K más 1. Y eso por la probabilidad de K. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué me termina quedando? Me termina quedando K al cubo. Sí, lo voy a poner acá un poco más fácil. Termina quedando K al cubo sobre 1,5 por 2,1 por 1,8, todo junto, elevado a la K más 1, yo esa cuenta la hice. 1,5 por K más 1 por 2,1 por 1,8 es 5,67. Todo elevado a la K más 1 por pi de K. Entonces veamos qué da esa cuenta para cada posible K. ¿Sí? Y yo hago esa cuenta para K igual a 1, para K igual a 1, para K igual a 1, para K igual a 2 y para K igual a 3. ¿Sí? Para K igual a 1, ¿qué hago? 1 al cubo, 1, dividido 5,67 a la 1 más 1, es decir, 1 sobre 5,67 al cuadrado,
Y eso lo tengo que multiplicar por 1/2. ¿Sí? Esperen que voy a buscar. Me había olvidado la otra hoja. Ahora sí. La hoja donde tenía estas cuentas. Tengo esta cuenta para acá igual a 1, es decir, 1 al cubo, dividido 5,67 al cuadrado, por pi de 1, que es 1/2. ¿Sí? No me tengo que olvidar de ese pi de 1, porque si yo me olvido, ahora sabemos qué pasaría si me olvido multiplicar por pi de 1/2. Pero sería por pi de 1, que es 1/2, me da 0,0156 aproximados, todo esto obviamente, ¿no? Para acá igual a 2, es decir, 2 al cubo 8, dividido 5,67 al cubo, por pi de 2, que es 1/4, me da 0,011. Pongo 0 porque en realidad con 4 decimales ahí iría un 0. Para acá igual a 3, 27 sobre 5,67 a la cuarta por pi de 3, que también es 1/4, da 0,0065. Esto obviamente no llega a sumar 1 ni por casualidad, y está bien, porque yo estoy usando la fórmula de la parte de proporcional. En realidad, yo ahora debería dividir a esto por la suma de todos estos valores. Por la suma de todos estos valores, que es justamente la suma de esta cosa para todos los valores desde k igual a 1 hasta 3. Si yo sumo estos tres valores, me da 0,0331. ¿Sí? Y si yo ahora divido cada uno de estos valores por 0,0331, obtengo la distribución a posteriori. Ni más ni menos que eso. La cuenta da 0,471, 0,332 y 0,196. Todo esto es aproximado. Y de hecho, si se fijan, no me va a sumar 1, porque 1 más 2, 3 más 6, 9. Me va a sumar 0,999. Lo pueden dejar así o pueden redondear alguno de esos para arriba, con uno para arriba y listo. ¿Ok? Pero esa sería la distribución a posteriori. Y ya está. ¿Sí? En este caso, lo hago directamente de esa manera. Piénsenlo, escríbanlo a ver si se entiende. Si no me hubiese olvidado de multiplicar por pi, de alguna manera lo que estaría multiplicando es por 1 todas las veces, que en el fondo, como acá yo siempre voy a corregir dividiendo por la suma, sería exactamente lo mismo que si en vez de multiplicar siempre por 1, multiplicara siempre por 1/3. Entonces, si multiplico siempre por 1/3, ¿qué estaría haciendo? Estaría asumiendo como priori en vez de, o sea, si me olvido de multiplicar por 1, estaría asumiendo como a priori 1/3, 1/3, 1/3, es decir, una priori no informativa, como una uniforme discreta. ¿Sí? Pero bueno, esta sería entonces la distribución a posteriori en base a esta muestra. ¿Sí? Uno dice, acá no se ve como una distribución. No, bueno, sí, es una tabla. ¿Sí? Es una tabla, es una discreta, y muchas veces las distribuciones discretas las representamos en la función de probabilidad puntual en una tabla. ¿Ok? Lo podemos dejar así o pueden redondear. Entonces, bueno, en la segunda parte de la clase lo que vamos a hacer es hablar de estimación puntual bayesiana. Así como ahora, listo, yo tengo estos tres números. Ok, ¿y cuánto es K? Bueno, acá no sé cuánto es ni lo voy a saber, pero ¿cuál es mi K estimado? Bueno, tengo que elegir uno de estos números. ¿Qué hago? ¿Cómo elijo? ¿Cómo para elegir K? ¿Elijo el 1, que es el que tiene más probabilidad? Bueno, la respuesta, como muchas cosas en estas facultades, depende. ¿Sí? Entonces vamos a definir los conceptos que nos van a llevar a poder definir el estimador bayesiano. Y eso lo vamos a hacer en la segunda parte de la clase.